Buenas tardes, hermanos, compañeros y amigos, muy buenas tardes. Aquí vuestro hermano Paco Correas, una tarde más, dispuesto a compartir con vosotros las perlas que tiene la palabra del Señor y, bueno, pues dispuesto a compartir las riquezas que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Bueno, pues hoy quiero compartiros un tema que yo creo que va a ser interesante y que vamos a aprender juntos muchas cosas. José Carlos Jiménez, Dios te bendiga. El primero que veo. Dios te bendiga, José Carlos. Sara y Juan Oleaque Hernández también se ha conectado. Un saludo para Sara y Juan Oleaque. Quiero compartiros, hermanos, un tema que creo que le vamos a sacar mucho jugo, mucho partido. Porque os voy a compartir el tema Cristo, el Cordero de Dios. Veo a Jonathan Vargas, un saludo. David Gilaber Jiménez, Dios te bendiga mucho. Y bueno, pues espero que lo que compartamos que nos haga bien. Por favor, decidme qué tal es la recepción del sonido, si hay una buena recepción. Y si es así, pues empezamos, ¿vale? Ya sabéis que estos vídeos suelen durar pues aproximadamente como una hora. No voy a poder evitar que algún miembro de mi familia pase por detrás y bueno, pues pero vamos a intentar de no interrumpirlo. José Peralta González, hombre, mi amigo madrileño, que Dios te bendiga, José. Bueno, vamos allá. Si hay alguna mala recepción, alguna anomalía en el sonido, me lo decís y tratamos de subsanarlo, ¿vale? Son por mi reloj las 16:39 de este jueves, día 18 de enero del año 2018. Jonathan Vargas Hernández, buena, vale. Entiendo que el sonido es bueno. A ver, un momentín. Ahí. El sermón que os quiero compartir, hermanos, consta básicamente de tres partes, ¿vale? Tiene una parte histórica, que vamos a abundar en ella profundamente, una parte simbólica, de la que también vamos a hablar, y luego vamos a hablar de una parte aplicativa, teológica, doctrinal, que creo que también pues, va a ser buena para cada uno de nosotros. Yo ya conectados, 13 personas. Iván López, David Dual. Vamos a ver, añadir, yo no sé esto cómo es. ¿Vale? Iván López, Dios te bendiga mucho. José María Montes González también, un abrazo. Bueno, todo el Antiguo Testamento, hermanos, los que estudian teología y los que estudian hermenéutica sobre todo, identificarán inmediatamente, eh, vale, así, identificarán perfectamente, hermanos, cuando Tino Cortés, un saludo desde Benidorm. Dios bendiga Benidorm, a toda la iglesia de Benidorm y a todos los hermanos y hermanas de aquella iglesia y a mi familia, que es mucha la que tengo en esa ciudad de Benidorm. Con esta música de fondo del concierto de Aranjuez, espero, hermanos, recibir la inspiración necesaria para poder compartir esto. Decía, hermanos, que en hermenéutica hay un término que todos conoceréis, que es el término tipo, que es una figura, ¿vale? O un símbolo que luego tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento. El tipo está siempre en el Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento tiene su cumplimiento o antitipo. ¿Vale? Bueno, pues en Israel, hermanos, en la tierra de Israel, se instauró una fiesta llamada en hebreo Pesach. Nosotros la conocemos como Pascua. Pesach o Pascua significa salto. Pesach significa salto. ¿Y a qué alude esa palabra? Pues alude, ¿te marchas, José? Bueno, de acuerdo. Ahí se queda, dice que se tiene que marchar, que en una reunión, pero que luego escuchará el mensaje. José Peralta González, Dios te bendiga. Vale, voy leyendo cosas, ¿vale? Pero no me entretengo, porque si no, no vamos, no avanzamos. La palabra Pesach, hermano, significa salto y alude a cuando Israel atravesó las aguas del Mar Rojo y por eso se le llama salto, porque saltaron por encima de las aguas. Bueno, en este caso por debajo, pero bueno, no le mojaron. Y esta fiesta, hermanos, conmemora cuando los israelitas, la fiesta de Pesach o Pascua,
conmemora la fiesta de cuando los israelitas, los hijos de Israel, salieron de la cautividad de Egipto y cómo, bueno, más que saltar de las aguas, la palabra Pesaj, quiero hacer una pequeña rectificación, porque más que saltar las aguas la palabra Pesaj, salto, alude a cuando el ángel exterminador iba matando a los primogénitos de todo Egipto, pero cuando llegaba a la puerta de los judíos que previamente habían sido avisados por el Señor para que untaran los dinteles de la puerta, bueno, que en la arquitectura se les llama jambas, los marcos de la puerta, los marcaran con sangre, entonces el ángel pasaba de largo de esa puerta egipcia y eso se considera el Pesaj, el salto, ¿vale? Rectifico lo anteriormente dicho. Bueno, pues el Señor también les ordena que comieran un cordero con hierbas amargas y que esta fiesta quedara como mandamiento perpetuo durante los siglos en la nación de Israel. La base bíblica y escritural para esto se encuentra en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, versículo 3, 5 y 6. Vamos a leerlo, ¿vale? Dice así. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, ese mes era el mes de Nisán, que luego se llamó Aviv, y corresponde a nuestros meses de marzo y abril. Marzo y abril, porque los meses judíos no empiezan el día 1 de nuestro mes, sino que hay una pequeña variación, ¿vale? Y el mes de, por ejemplo, de Nisán, pilla unos días de marzo y unos días de abril, ¿vale? Y dice, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal tendrá que ser sin defecto, macho de 1 año de primera leche, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14. Lo tenéis que tomar el día 10 y guardarlo hasta el día 14 de ese mismo mes. 4 días tiene que estar el cordero en observación. Y lo inmolará toda la congregación de Israel entre las 2 tardes. ¿Vale? ¿Cuándo es las 2 tardes? Cuando se junta la tarde del día 14 que va decayendo y la del día 15 que va apareciendo. Eso es aproximadamente la hora novena del día, que son las 3 de la tarde, ¿vale? Las 15 horas, cuando aparecen las 2 primeras estrellas en el firmamento. Después de aquel primer día de Pesaj, o aquella primera celebración de Pascua, y por espacio de 3.500 años, los israelitas de todas las partes del mundo, hermanos, han seguido celebrando esa fiesta llamada la fiesta del Pesaj, o la fiesta de la Pascua, o la fiesta de la liberación. Pero ahora viene algo muy interesante. Por favor, prestar atención porque esto muy poca gente quizá se ha preocupado por conocer. ¿Por qué motivo el Señor manda sacrificar corderos? Ya veréis, ya veréis. Es algo que cuando yo lo descubrí me dejó sorprendido. Resulta, hermanos, que el motivo de sacrificar el cordero está relacionado con la religión del antiguo Egipto. Es algo tremendo. Porque en la mitología de los egipcios, hermanos, que comprende el estudio de creencias sustentadas en los dioses mitológicos desde la época predinástica, antes de que aparecieran las dinastías de los faraones, hasta que se impuso el cristianismo como religión oficial de todo el Imperio Romano en el año 535 después de Cristo. El desarrollo de la religión egipcia y la influencia que ha tenido, hermanos, perduraron por un espacio de más de 3.000 años que ha ido variando a través del tiempo, ¿vale? La religión egipcia, hermanos, era un complejo sistema de creencias politeístas, adoraban a todo tipo de dioses, y rituales que formaban parte integral de la sociedad egipcia antigua. En esta mitología egipcia, muchas deidades, muchos dioses de ellos, eran representados con cuerpo humano y cabeza de animales. Bien, a veces el cuerpo podía ser femenino, otras veces podía ser masculino, pero casi siempre era cuerpo humano y cabeza de animal. Se sabe, hermanos, que los egipcios eran adoradores de todos los signos del zodíaco, que también se le llama horóscopo, y parte de la religión egipcia era adorar algunos de los signos astrales, ¿vale? Hay algunos dioses que son de los más conocidos, como por ejemplo Ra, que era el dios sol, Amón, que era el dios creador, o Isis, la diosa madre aquí. Tengo, hermanos, un gráfico que los vais a ver,
con algunos de ellos, ¿vale? Espero que se vean bien. Mirad, ¿los vemos? Aquí aparecen muchas deidades. Os dejo un segundito para que lo veáis. ¿Mm? Donde aparecen muchísimas deidades de, bueno, pues de los dioses egipcios. Bien. Dicho esto, hermanos, uno de ellos, uno de estos dioses egipcios, y esto es lo que a nosotros nos interesa, uno de ellos, de los más antiguos, era uno que a ellos le llamaban el dios Nun. Nun, nosotros lo pronunciamos así, pero lleva una C delante. Pasa que la C es muda. El dios Nun. Otras veces aparece con la letra J. Y este dios, hermanos, era el dios de las aguas del río Nilo, primogénito de los dioses, y se creía que este dios, el dios Nun, espero que no esté muy alta la música, si está alta me lo decís, porque rápidamente la bajamos, ¿vale? Por favor, informadme de cualquier anomalía que vaya surgiendo. Le he bajado un poquitín. Ahí estamos. Abraham Adonai. Hola, Paco. Hola, Abraham. Decía, hermanos, que este dios, al que ellos llamaban el dios Nun, era el que guardaba las fuentes del río Nilo, que para los egipcios, era lo mismo que guardar la fuente de la vida, porque para ellos el río Nilo era algo más que un simple río. También decían que el dios Nun guardaba al pueblo de Egipto de las inundaciones del río Nilo, y como tal, en la decimosegunda, en la número 12 hora del libro de las puertas, un libro egipcio, hermanos, el dios Nun es representado con los brazos levantados, sosteniendo una barca solar con agua fluyendo de sus manos y llevando una jarra sobre su cabeza, que también recibía el título de Señor de las Cataratas. Miradle aquí. Aquí le vais a ver perfectamente. Esto es una inscripción que se encontró en algunos grabados egipcios, ¿vale? Espero que lo veáis. Ahí se ve perfectamente, hermanos, con los brazos levantados, que está sosteniendo una barca solar, y se ve agua fluyendo desde sus manos, y lleva una jarra sobre su cabeza, como he dicho anteriormente, y recibía el título de el Señor de las Cataratas. El dios Nun también era el dios guardián de las aguas del mundo inferior, del inframundo, y llevaba el título de el Señor del más allá. Asimismo, hermanos, el dios Nun era el dios alfarero que moldeaba la persona, por lo que se le llamaba el padre de los padres y madre de las madres, nada menos. Su nombre significa, hermanos, literalmente el moldeador. Pero hay algo, un detalle muy importante, que no quiero pasar por alto, y por eso estoy hablando de este dios, que es que el dios Nun se le representaba también con cuerpo humano, pero cabeza de carnero. Miradle aquí. Esta es una representación del dios Nun. A ver si lo vemos. Aquí lo tenemos. Espero que lo veáis. Ahí. ¿Lo tenemos? Espero que... Vale. Es que hay un reflejo ahí. Bueno, ese es el dios Nun, hermanos. Bueno, hay algo muy curioso, ¿vale? Y es esto que os voy a decir, porque en el calendario egipcio, hermanos, calendario egipcio, existían un total de 105 fiestas, entre las fiestas religiosas, fiestas civiles y fiestas agrícolas, fiestas funerarias o fiestas dedicadas al faraón de Egipto. Un total de 105 fiestas. Puesto que en la vida de los egipcios la religión era la base de su vida cotidiana. Todas las fiestas de ellos tenían en sí mismas un fondo religioso. Y en estas fiestas participaban todo el pueblo. Bueno, pues cuando tocaba celebrar, atención, como decía José María García, ojo al dato, cuando tocaba celebrar la fiesta de este dios falso llamado Nun, el dios con la cabeza de cordero, ¿qué día diréis vosotros que se celebraba esa fiesta? Pues se celebraba, hermanos, el día que correspondía al día 15, que coincidía con el mes judío de Nisán, el 15 de Nisán, ¿vale? Que correspondía al calendario egipcio, pero a la misma vez coincidía con esa fecha, pues es justo cuando se celebraba la fiesta del dios Nun.
el 15 de Nisan en el calendario judío, que correspondía a los meses egipcios, pero que coincidía en esa fiesta, ¿vale? Entonces, esa mismísima noche, fue cuando ocurrió el éxodo, cuando Israel salió de Egipto, cuando la noche lo permitió. Y diréis, bueno, ¿y qué relación tiene esto con todo lo que nos estás contando? Pues lo vais a entender inmediatamente, porque, veréis, hermano, y esto es algo grandioso, porque los judíos esclavos que llevaban viviendo en Egipto más de 400 años, en la misma noche de la celebración de la fiesta de aquel falso dios, tomaron corderos, hicieron acopio de corderos, cuando el Señor a través de Moisés les da la orden y les dice, dile a los israelitas que cojan todos los corderos que puedan. ¿Para qué? Pues para sacrificarlos y con la sangre de los corderos manchar el dintel de la puerta, para que cuando se produjera Pesaj, el salto del ángel, cuando viera la sangre del cordero, que pasara de largo, saltara y matara al primogénito de los egipcios. Entonces, los judíos, hermanos, pues salieron y empezaron a comprar corderos. Yo creo, hermanos, es algo personal, que los egipcios, que también se preparaban para celebrar la fiesta de su dios, la fiesta del dios Nun, aquella noche, del día 15 de Nisan, cuando vieron a los judíos comprando corderos, yo entiendo que ellos dijeron, hombre, menos mal, al cabo de 400 años hemos conseguido por fin que los judíos se rindan y le rindan tributo a nuestro Dios, al Dios Nun, el Dios Cordero. Entonces, ellos, hermanos, tenían que coger esos corderos y sacrificarlos. O sea, lo que ellos hicieron fue coger los corderos, sacrificarlos públicamente, ¿vale? Que es la sangre del dios de los egipcios, ¿vale? Y untar y marcar todos los dinteles de la puerta. La lectura de estos hechos era que el dios egipcio, hermanos, había sido sacrificado públicamente por el Dios de los hebreos, Jehová de los ejércitos, el Dios de los esclavos judíos. Esta es la lectura que se hizo a todo esto, hermano. Cuando los judíos compraron corderos que simbolizaban al Dios Nun, el Dios de los egipcios, y públicamente lo degollaron y tomaron su sangre. Era un acto, hermanos, ofensivo para los egipcios, que pensaban, o que se leía o se entreleía, que estaban sacrificando a su Dios y estaba cayendo a los pies del Dios verdadero. El riesgo, hermano, que corrían los judíos era muchísimo, porque si realmente aquella noche de Pesaj, aquel día de 14 de Nisan, no llega a producirse lo esperado, ¿vale? Porque estuvieron viniendo las 10 plagas y parece que la voluntad era inquebrantable de liberarlos, ¿vale? Voy a darle un poquito más de voz a esto, que se nos ha ido un poquito. Ahí. Pues si esto no se produce, hermanos, hubieran estado fácilmente localizables por las tropas del faraón y hubieran ido casa por casa. ¿Por qué estaban fácilmente localizables? Porque tenían una marca sobre el marco de la puerta, que era la sangre del cordero, que les decía a los soldados egipcios que ese judío había degollado a uno de los corderos, ¿vale? Y que había matado al dios Nun, al dios de ellos. Entonces, si entre comillas, si la fe de ellos no hubiera sido lo suficientemente buena y Dios, hermano, no hubiera estado respaldando esa administración, hubieran muerto todos. Porque Faraón, hermanos, hubiera ido rápidamente casa por casa y con la marca en la puerta hubieran entrado y los hubieran asesinado a todos. La espada de los egipcios, hermanos, sobre los esclavos no se habría hecho esperar. Y bueno, hubiera sido una matanza, hermanos, tremenda, ya que habían profanado el nombre de su Dios, hermanos, y era algo muy grave lo que los judíos esclavos se habían atrevido a hacer. Muchos dicen, hermanos, que muchos judíos no participaron. Hay un libro, hermanos, que los judíos lo equiparan tanto a la Torá, que es el Talmud, que dice que no todos los judíos sacrificaron corderos porque su fe no les alcanzaba a creer a Moisés y la profecía que traía. No les llegaba la fe para tanto. Bendito sea el nombre del Señor. Y además eran conscientes de que si algo fallaba, al otro día morirían irremisiblemente a manos de los egipcios.
Dice el libro del Talmud que solamente 1 de cada 5 judíos sacrificaron corderos y el resto se abstuvo y no salió de Egipto nunca. Y otra información dice, incluso la amplía, dice que fue 1 judío de cada 50. Entonces, hermanos, según esta estadística, el número de cautivos egipcios en Egipto, el número de cautivos hebreos en Egipto, hubiera sido muchísima gente, ¿vale? En caso de ser la primera cifra 1 de cada 5, pues imagínate, tendrías que multiplicar la cantidad de judíos que habían allí, que dice la Biblia que salieron 600.000, pero sin contar mujeres, niños, o sea, solamente se contaban hombres entre 25 y 30 años. Se calcula que salió una multitud de 3 millones de personas, entre las cuales también iban extranjeros. Pero si solamente salió 1 de cada 5, pues habría que multiplicar esa cifra por 5. Y si es cierta la segunda estadística, habría que multiplicar esa cifra por 50. O sea, sería un número muy grande de judíos. Pero hay, hermanos, un momento, y vamos a nuestro Cristo, hay un momento, a ver, vamos a invitar a esta persona también, para que lo vea. Vale. Hay un momento en la historia, hermanos, en que el tipo del que hablábamos, la figura del Antiguo Testamento del Cordero, tenía que tener antitipo, ¿vale? Y bueno, tenía que tener el cumplimiento. La figura del Cordero Pascual, del Cordero del día de Pesaj del Antiguo Testamento, que en términos técnicos se le llama veterotestamentario, tenía que tener su antitipo o cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Vale? Fijaos, hermanos, fijaos que nadie era capaz de identificarlo, nadie era capaz de saber quién era ese cordero. Se estaba esperando durante siglos la llegada de ese cordero bendito, pero un hombre, hermanos, salido de la nada, que puso fin a 400 años de silencio que Dios disciplinó a la nación de Israel por su desobediencia, llamado Juan el Bautizador, Juan el Bautista. Dice la Biblia que estaba bautizando en las aguas del río Jordán y se acerca una persona a ser bautizado a la que él no conocía a pesar de ser familia. Para los bautismos, le dice a sus discípulos que se estén quietos, a Pedro, a Andrés, su hermano, parad todos. Y les dice, claro, Juan el Bautista, hermanos, además de ser sacerdote, o mejor dicho, además de ser el profeta, era sacerdote, porque por el sacerdocio se obtenía por herencia, y su padre era sacerdote, y su abuelo era sacerdote, eran coatitas, descendientes de la tribu de Leví, de la casa de Aarón, y de la casta de Coat, hermanos. Entonces, quiero decirte que era sacerdote, pero de alguna forma Dios le llamó al ministerio profético, ¿vale? Y entonces Juan, hermanos, estaba bautizando a gente, y cuando ve venir al Señor, hermanos, cuando empieza su ministerio, para los bautizos, lo para todo, señalando con el dedo, me lo quiero imaginar, no lo dice la Biblia, me lo quiero imaginar yo, señalando con el dedo a la ribera del río Jordán, dice, ¡he ahí! Ese es el antitipo del tipo del Antiguo Testamento, ese es el que va a cumplir, ese es el que dará forma a la sombra del Antiguo Testamento, porque ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, Jesús, después de su ministerio público de aproximadamente unos 3 años, porque lo comienza ahí, dice la Biblia, perdonadme, pero es que estoy muy constipado, dice la Biblia que después de salir de las aguas, hermanos, bueno, ahí se produjo un hecho singular, un hecho, hermanos, apoteósico, porque personalmente la doctrina apostólica que yo tengo es la doctrina de la Trinidad, hermanos, y en el bautismo del Señor yo puedo ver la Trinidad de Dios, porque vemos al Hijo subiendo de las aguas, vemos al Espíritu Santo depositándose sobre él en forma corporal como de paloma, y vemos al Padre descorriendo la cortina del cielo y hablando por primera vez después de 400 años públicamente y diciendo, ese es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia, a él oír. Ahí está la Trinidad de Dios. El Señor se acerca a Juan y le dice, Juan, bautízame. Y Juan le dice, pero Señor, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Y el Señor le dice, Juan, deja que cumplamos toda justicia. ¿Por qué, hermanos? Es algo tremendo. Porque Jesús, hermano, tiene 3 oficios. Es profeta, rey y sacerdote. La Biblia le llama el que es, el que era y el que ha de venir. Como profeta predicaba y predecía. Como rey vendrá y reinará sobre el mundo. Y como sacerdote,
él, hermanos, intercede ante el pueblo, por el pueblo ante el Padre. Pero resulta, hermano, que para ser sacerdote tenías que ser de la tribu de Leví, de la casa de Aarón y de la casta de Coat. Y Jesús, hermano, no era ninguna de las tres cosas, porque él era de la casa de Judá, o de la tribu de Judá y de la casa de David, hermano. Él pertenecía a la tribu real. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces Jesús le dice a Juan, Juan, deja que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Porque para que un sacerdote, hermano, pudiera empezar a ejercer el sacerdocio, tenía que ser bautizado, o mejor dicho, tenía que ser bañado en la fuente de bronce que había en el tabernáculo de reunión por otro sacerdote y recibir el primer baño completo. Bendito sea el nombre del Señor. Y claro, hermanos, Jesús fue ante un sacerdote para recibir en las aguas el baño completo ritual para introducirlo en el ministerio sacerdotal y así, hermanos, crear un nuevo orden sacerdotal, porque dice en la carta de los Hebreos que Jesús no pertenece a la casa de Leví ni a la casa de Aarón, pero él ha creado un nuevo orden sacerdotal que viene según el sacerdocio de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin descendencia. Por eso es el gran sumo sacerdote. Es más grande que los sacerdotes que ellos, hermanos, por la muerte o por la edad tenían que abandonar el sacerdocio a los 50 años, empezaban entre los 25 y los 30 y a los 50 tenían que dejarlo y otros morían, no podían terminarlo. Pero Jesús, hermanos, es el gran sumo sacerdote porque ha inaugurado un nuevo orden sacerdotal que es el orden, según Melquisedec, superior al orden de Aarón. Bendecido sea el nombre del Señor. Y para poder recibir este sacerdocio tenía que impartírselo a otro sacerdote. ¿Y quién fue ese sacerdote? Juan el Bautista, hermanos, porque Juan el Bautista era hijo de sacerdote y Juan lo entendió a la perfección cuando le dijo, deja que cumplamos toda justicia. Por eso cuando el Señor se acerca a las aguas y oye Juan esas palabras, no titubea y le bautiza, hermanos, simbólicamente, introduciéndole en el ministerio sacerdotal. Bendecido sea el nombre del Señor. Ahí empieza, hermanos, el ministerio de 3 años y medio del Señor, durante los cuales el Señor hizo un montón de cosas. Pero ya finalizando su ministerio, hermanos, después de un ministerio público de, como he dicho, de aproximadamente 3 años y medio, por fin, hermanos, por fin, el Cordero de Dios, hermanos, va a dar cumplimiento a otra profecía del libro de Daniel que está escrita en el capítulo 9, la profecía de las 70 semanas de Daniel, porque el Señor Jesús, ciñéndose y ateniéndose al texto que hemos leído antes del libro del Éxodo, que tenía que estar 4 días en observación, el Señor, hermanos, entra en Jerusalén de forma triunfal, porque ya le precedía una fama, en el mes de Nisán. ¿Y en qué día entra? Entra en el día 10 de Nisán, el Señor entra en Jerusalén, hermanos, dando cumplimiento, como he dicho, milimétrico, a la profecía de las 70 semanas de Daniel, que te voy a leer, capítulo 9, versículo 24, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y aquí, hermanos, es donde se parte las 70 semanas en 3 secciones, ¿vale? 3 partes. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Luego viene, hermanos, la explicación. Vamos a ver. Dice la profecía, hermano, que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, esa salida, hermanos, o sea, la orden la dio el rey Artajerjes, ¿vale? O Asuero. Él dio la orden de restaurar Jerusalén a través de Nehemías, y esto ocurrió, hermanos, en el 445 antes de Cristo, ¿vale? Entonces, desde la salida de la orden del rey Artajerjes en el 445 hasta la reconstrucción de Jerusalén, fue la primera parte de las 70 semanas, que fueron 7 semanas de años, que fueron 49, porque una semana equivalía a una semana bíblica, equivale a 7 años. Entonces, esa primera semana, que son 7, si multiplicas, son 7 por 7, 49.
¿vale? Ese es el tiempo que transcurrió desde la salida de la orden hasta la reconstrucción de Jerusalén. Luego dice que habrán 62 semanas. 62 semanas de años, que son 434 años hebreos. Y esto, hermanos, coincide con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Bendecido sea el nombre del Señor. Y luego está la última semana de años, que son 7 años, y esos 7 años equivalen a la gran tribulación, ¿vale? La gran tribulación que se cumplirá en tiempo futuro. Entonces, hermanos, esos 434 años que van, como he dicho, desde que se reconstruye la ciudad de Jerusalén hasta que Jesús entra triunfante aquel día, hermanos, transcurrieron 173.889 días entre el decreto del rey Artajerjes en el año 445 a.C. para reconstruir Jerusalén, me gusta recalcarlo, hasta el domingo de Ramos del 6 de abril del año 32 después de Cristo. Bendecido sea el nombre del Señor. Y así el Señor empieza, hermanos, el Cordero empieza a ajustarse al texto bíblico. Ahora viene a cumplir otra profecía más que estaba predicha en el libro del profeta Zacarías, porque él monta en un pollino de asno, como todos sabemos, hermanos, porque así estaba profetizado, libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Y así lo hizo el Señor, hermanos. Él no vino sobre un caballo blanco, él no vino respaldado por un gran ejército, él vino con 12 hombres, hermanos, y montado sobre un pollino, y la gente decía, Hosana, Baruch Haba, Beshem Adonai, Hosana, oh gloria a Dios en las alturas, y bendito el que viene en el nombre del Señor, bendecido sea el nombre del Señor. Jesús, hermanos, el Cordero de Dios, después de un ministerio público, hermanos, como decía, de estos 3 años y medio, por fin entra en Jerusalén. Y ahí estuvo durante 4 días. 4 días, hermano, entrando y saliendo a la ciudad, a ojos de todo el pueblo, entrando y saliendo al templo, días en los cuales el Señor fue sometido a examen como cordero, tal como lo exigía el mandamiento bíblico. En primer lugar, hermanos, vemos al Cordero de Dios siendo examinado a juicio por los sacerdotes y los ancianos. Mateo 21, 23 dice que cuando el Señor entra en Jerusalén, lo primero que ve, hermanos, es el templo convertido en un mercado, en una lonja. Habían puestos de palomas, habían puestos de animales, había cambistas y bueno, aquello, hermanos, era un bazar, ¿vale? No te voy a explicar ahora los detalles porque todo eso era obra de Anás, el sumo sacerdote, y no te lo voy a explicar ahora porque no viene al caso. Pero el caso es que el Señor, como todos sabéis, se aira, se fabrica un azote de cuerdas, vuelca las mesas, ¿vale? Y se aira y dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en un mercado y en cueva de ladrones. Ahora, hermanos, los sacerdotes y los ancianos se reúnen y dicen, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Por qué has hecho esto? ¿Quién te da la autoridad para hacer estas cosas? Y ahora Jesús les dice, que venís a mí a hacerme una pregunta y a pillarme, o voy a hacer una pregunta a vosotros que sois los estudiosos. Vamos a ver, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Los sacerdotes, hermanos, y los ancianos, creo que se llaman a concilio, se llaman unos a otros, vamos a dilucidar y vamos a hablar. Y ahora empiezan ellos a decir, si decimos que el bautismo de Juan era de Dios, nos van a decir que entonces ¿por qué lo matamos? Y si les decimos que era de los hombres, nos matan a nosotros porque a Juan lo tenían por un profeta. Y van donde el Señor y le dicen, Señor, no tenemos respuesta para tu pregunta. Y Jesús les dice, pues entonces yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Así que Jesús 1, sacerdotes y ancianos 0. Primera prueba superada en victoria y en gloria para la persona del Señor. Segunda prueba. Dice la Biblia que vienen los herodianos, el partido político que defendía a la casta de los idumeos llamados Herodes. Herodes el Grande, Herodes Felipe el Tetrarca, etcétera, todos ellos. Y vienen, hermanos, los herodianos y le dicen, vamos a ver, maestro, sabemos que él es un hombre justo y legal. Y te preguntamos, ¿es justo darle tributo al César? ¿O es una profanación? Todos lo sabéis, hermanos, dijo el Señor, a ver, dame una moneda. Coge la moneda, hermanos, supongo que será un denario, una dracma, no lo sé, y en una de las caras iba la cara del César, ¿vale? Y dice el Señor, ¿a quién veis ahí? Y dicen todos, al César. Y dice el Señor, pues preparaos. De nuevo, Jesús 2,
Herodes y enemigos, cero, dice el Señor. Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué gozo, hermanos, y qué alegría de ver cómo el Cordero de Dios, hermano, poco a poco iba superando todas las trabas, todas las pruebas, todos los inconvenientes que esta mala gente le iban poniendo. Tercera prueba, tenía que ser 4 días de prueba, al Señor le sometieron a 4 pruebas, hermano. Dice la Biblia que vienen los saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Y le dicen, Señor, vamos a ver, había una mujer que se casó con un hombre y murió sin descendencia. Luego la tomaron sus 7 hermanos y todos murieron. En el cielo, Señor, ¿de quién será mujer? ¿Del primero, del último o de cuál de ellos? Y el Señor, hermanos, le dice con tono, hermanos, irónico, vamos a ver, ignoráis las escrituras, las erráis, parece mentira que seáis gente tan culta y tan sabia. ¿O no sabéis que en el cielo serán como los ángeles asexuales, que ni se casan ni se dan en casamiento, ni hay propagación de la raza? El cielo es el estado perfecto. Bendecido sea el nombre del Señor. De nuevo el Cordero, hermano, supera la tercera prueba y se acerca a la última, porque ahora viene un intérprete de la ley, saduceo, y le dice, vamos a ver, Señor, dinos cuál es el gran mandamiento. Queremos saber si tú eres un verdadero judío ortodoxo o estás mezclado por la cultura helena o quizá por la romana. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y dice el Señor, ¿que cuál es el gran mandamiento? A mí me preguntas que cuál es el gran mandamiento. De alguna manera el Señor diría, a mí que los dicté, ¿me vas a decir cuál es el gran mandamiento? ¿Sabéis lo que hizo el Señor, hermanos? El Señor le respondió con un rezo, con una plegaria, la plegaria del Shema. El Señor le dijo, mirad, os voy a responder, o te voy a responder. Y dice el Señor, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, que significa, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová, el Señor uno es. Quiero decirte como dato, hermanos, que los judíos, cuando rezan, todos se tapan, se cubren. Por eso llevan la kipá, el sombrerito este. Ellos jamás se pondrán a orar a Dios si no se cubren la cabeza. Es contracultura occidental, porque nosotros cuando entramos a un lugar religioso, si vamos cubiertos, lo primero que hacemos los hombres es descubrirnos en acto de respeto. Los judíos muestran su respeto cubriéndose, ¿vale? Entonces ellos, hermanos, se deben de tapar los ojos con la mano derecha, se tapan los ojos y con la mano izquierda, si no llevan la kipá o no llevan nada en la cabeza, se tapan con la mano y rezan así, ¿vale? Y si llevan la kipá, entonces se tapan con la mano derecha los ojos y hacen este rezo. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Luego, en voz baja, ellos suelen decir, Baruch Shenkebod Malchutó Leolam Baed, que significa, bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre. Y sigue diciendo, Be'ahabta et Adonai Eloheja, Bechol levabja, ubechol napseja, ubechol meodeja, que significa, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto, hermano, no es un simple rezo, esto está en Deuteronomio, capítulo 6, a partir del versículo 4, ¿vale? Entonces, esta plegaria se reza al menos 2 veces al día en las oraciones de la madrugada y la oración del atardecer. Además, también se suele rezar una tercera oportunidad antes de quedarse dormido, ¿vale? Entonces, hermano, aquel fariseo, hermano, queda obnubilado y dijo, perfectamente ha respondido. Dice la Biblia que ya nadie se atrevió a preguntarle más porque el Señor respondió con rotundidad y el Cordero que entró el día 10 de Nisán en la ciudad de Jerusalén, durante 4 días estuvo entrando y saliendo, se le sometió a todo tipo de pruebas, de cuestionamientos, de exámenes, y uno tras otro, hermano, el Señor los iba superando y la gente que estaba alrededor se maravillaban, hermano, porque no había forma de encontrarle un defecto ni encontrarle una mancha. Pero ahora el Señor, hermanos, que era el Cordero de Dios, era Cordero, pero era diferente. Este cordero, hermanos, era diferente, porque a pesar de ser cordero tenía corazón de león y tenía bravura de león, porque ahora el Señor, hermanos, empieza a proferir 8 ayes contra los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos y los doctores de la ley, hermanos, y empieza a decir, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Porque esto, porque el otro. 8 ayes, hermanos, profieren contra ellos. Luego les pregunta el Señor, que cómo iban a escapar ellos de la condenación del infierno. Les acusa el Señor de asesinar a profetas y sabios y de la muerte de Abel el justo y de Zacarías el sacerdote. Y les llama hipócritas, insensatos, necios, ciegos guías de ciegos, sepulcros blanqueados, serpiente y generación de víboras. Bendecido sea el nombre del Señor,
que gloria tenga el nombre del Señor. Me gozo, hermano, porque veo, parece que estoy viendo al Señor en acción, hermanos, lleno de autoridad espiritual, no de genio humano, no, sino de autoridad espiritual que hace enmudecer, hermanos, hasta los clientes más acérrimos. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero ahora, hermanos, hay algo maravilloso, hay algo tremendo, porque, como he dicho, Jesús era el cordero, pero se defendía o tenía la bravura de un león. Y el cordero y el león son animales opuestos en carácter, en personalidad y en naturaleza, porque uno es cazador y el otro normalmente es presa, es víctima, entra dentro del menú del león. ¿Cómo puede una misma persona representar, hermanos, a estas dos naturalezas? Y esto lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 5, donde vemos al apóstol San Juan, hermanos, en el cielo, cuando le dice el Señor a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y dice la Biblia que Juan sube, voy a darle un poquito más de voz, ahí. Sube Juan y dice que vio a uno que estaba sentado en el trono, que tenía un libro en la mano, escrito por dentro, por fuera, pero que nadie se podía acercar, nadie lo podía tocar, nadie lo podía mirar, nadie lo podía leer. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, Jesús, hermanos, a ver, dice Michael Khalil, Dios te bendiga, Paco, Pichi. Bueno, hermano Pichi, Dios te bendiga a ti también. Alba, Miguel Hernández, buenas Paco, tengo ganas de escuchar las profecías cumplidas de Israel. En los últimos tiempos me encantó tu mensaje, el nuevo orden mundial. Vale, Dios te bendiga. No quiero entretenerme porque si no, perdemos un tiempo que lo necesito para que la gente no se me vaya. No sé en qué momento os habéis incorporado, Pichi, Miguel, pero si os habéis incorporado a tiempo, lo lleváis escuchando tiempo. Espero que hayáis escuchado la parte esta que hablaba del por qué Jesús, por qué Dios, hermano, manda sacrificar corderos a la nación de Israel cuando estaban en la cautividad de Egipto, ¿vale? Todo se debía a que había un dios llamado Nun, dios egipcio, que era cuerpo de hombre y cabeza de cordero, que la celebración de su fiesta coincidía el día 15 de Nisan, que fue el día de la Pascua, cuando los judíos sacrificaron los corderos, ¿vale? Pero bueno, espero que lo hayáis escuchado y si no, lo podéis volver a ver en cualquier otro momento. Pero vamos a lo que vamos, hermanos. Rafa Dual, Dios te bendiga. Acabo de entrar. Bueno, vale, ya lo verás luego más tarde. Vamos a lo que vamos. El apóstol Juan dice la Biblia que está en el cielo y ve a Dios sentado en un trono sublime, con un libro escrito y sellado con 7 sellos que nadie podía tocar, ni mirar, ni acercarse, ni leerlo. Y dice que Juan lloraba mucho. Y yo, Juan, dice, y yo, Juan, vuestro hermano, lloraba mucho, porque no se halló a nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, de acercarse al trono, tomar el libro, desatar sus sellos y poder leerlo. Ese libro, hermano, contenía los juicios, la serie de 21 juicios, 7, 7 y 7, ¿vale? Que están descritos en el libro del Apocalipsis. Y dice la Biblia, en el capítulo 5, versículo 5 de Juan, que uno de los ancianos, de los 24 ancianos que había en el cielo, se acerca a Juan, le toca y le dice, Juan, no llores más, ya no llores, amigo, porque he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y dice la Biblia, o sea, los ancianos, este anciano que le dice a Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido, le ve como un león, pero ahora dice que Juan, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Vamos a ver. Uno de los 24 ancianos ve un león y Juan ve un cordero. A ver, que me lo expliquen porque esto es un poco complicado, ¿vale? No es tan complicado, hermanos, porque esas dos naturalezas conjugadas en un solo ser es la representación, hermanos, maravillosa del ser teándrico que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo como león, hermanos, representa su deidad, representa su señorío, representa su victoria sobre el pecado y sobre la muerte y la bravura y la fiereza con la que el Señor se enfrentó a los enemigos hostiles, el diablo, la carne y el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y por otro lado tenemos a Cristo como Cordero, que representan su sacrificio, su humildad y si quieres incluso hasta su humanidad,
porque dice la Biblia que cuando le golpeaban, él no abrió su boca, sino que enmudeció. Y eso es lo que hace un cordero, hermano, cuando le están sacrificando, le están pegando y no se queja, no abre su boca. Y nuestro Cordero Santo y bendito, hermano, no abrió su boca, no proferió ni una sola maldición, ni una queja, ni un lamento, ni una expresión, nada. Él enmudeció como un cordero, hermano, tal y como lo dice la Biblia, como cordero manso fue llevado al trasquiladero delante de sus trasquiladores. Isaías 53. Por tanto, hermano, Cristo como león nos habla de su deidad, de su señorío, de su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo, sobre la carne, sobre el mundo. Y Cristo como cordero, hermanos, nos está hablando que representa su humanidad, su sacrificio y su humildad. Gloria tenga su salero en esta tarde, bendito sea el nombre. Pero a la misma vez, hermano, también nos está hablando de sus dos venidas. Bendito sea el nombre del Señor. En su primera venida, el Señor, hermanos, estuvo como cordero. Gloria a Dios. Por eso Juan, hermanos, le ve como cordero, porque Juan solamente pudo ver a Jesús en ese estado, en su primera venida. Él no conoció a Jesús como león, porque todavía no se ha manifestado el que ha de venir como león. Él solamente se manifestó como cordero. Por eso, hermano, estas dos naturalezas del cordero y del león en la persona de Cristo, también nos está hablando de las dos venidas que ha de tener el Señor. Y Juan no pudo verle como león porque solamente le conoció como cordero. Entonces, en su primera venida, hermanos, él vino como cordero, pero en su segunda venida, hermanos, él lo hará como un león, y así se cumplirán las dos partes que tiene la profecía de Isaías en el capítulo 61, versículos 1 y 2, que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Primera venida. Hasta ahí, pero el versículo 2 sigue hablando y sigue diciendo: y me ha enviado el Señor a pregonar la venganza del Dios nuestro y a consolar a los enlutados. Ahí habla, hermano, cuando el Señor venga por segunda vez, y ya no vendrá como cordero, ya no, ahora vendrá como león rugiente. Bendecido sea el nombre del Señor. Cuando Jesús, hermanos, fue invitado a leer esta profecía en la sinagoga de Nazaret, en el capítulo 4, versículo 16 del Evangelio de San Juan, que dice la Biblia que cuando Jesús baja del monte, después de estar 40 días con 40 noches ayunando, después de ser bautizado por Juan en las aguas del Jordán, se va al monte, está 40 días de ayuno, y cuando baja a su ciudad, a Nazaret, y un sabbat entra a la sinagoga, y cuando entra a la sinagoga, el principal de la sinagoga toma el rollo del profeta Isaías y se lo da, y el Señor lo deslía y lo abre precisamente ahí en el capítulo 61, y empieza a decir el Señor me ha enviado, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia que cuando el Señor termina de leerlo, lo vuelve a enrollar, se lo devuelve al principal de la sinagoga, se sienta y dice: señores, esta profecía hoy se ha cumplido en mí. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Os voy a dar un dato muy interesante. Veréis, en las sinagogas actuales, hermanos, cuando estuve, esto ya lo dije yo días atrás, en otras emisiones, me invitaron a predicar en Melilla, y en Melilla, hermanos, está la sinagoga más antigua que hay en España, la sinagoga Or Zarúa, que está en la ciudad de Melilla, que tiene como 120 años. Entré allí con el pastor de Melilla, el hermano Joaquín, y el obrero de la iglesia, el candidato, matrimonios, a verlo. No fue durante el culto, fue por la mañana, y el principal de la sinagoga nos lo estuvo enseñando, y aquello es una obra de verdad maravillosa. Bueno, pues hay una estrada, hay una especie de púlpito donde hay una januquía, que es el candelabro de 9 brazos, hay unas cortinas detrás de las cuales está guardado los rollos de la Torá, y a cada esquina hay una silla colocada, ¿vale? Entonces, en una esquina, ellos por siglos, hermano, esa silla se la dedican a el profeta Elías. En ese santuario, hermanos, o en esa sinagoga, hay una silla dedicada al profeta Elías, que ellos esperan que algún día venga y se siente. Y en esa silla, que suele estar a la izquierda, es donde también se celebran los ritos del Brit Milá, la circuncisión a los 8 días de los niños varones que nacen. Entonces, el Moel, que es el encargado de hacer el rito del Brit Milá o circuncisión, en esa silla del profeta Elías celebra ese rito de circuncidar al niño. Pero hay otra silla a la derecha, que es la silla del Mesías,
Bendito sea el nombre del Señor. Y esa silla, hermano, de la derecha, que está en las sinagogas, no se atreve a ocuparla nadie, 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 nadie se sienta en esa silla, porque esa silla está reservada para el Mesías. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando Jesús entró en la sinagoga, hermanos, y leyó la profecía del profeta Isaías, y dice la Biblia que se sentó, ¿dónde diréis vosotros que se sentó? Se sentó en la silla destinada para el Mesías. Y cuando dijo, esta profecía se ha cumplido hoy en mí, se miraban todos unos a otros y decían, este tiene buen testimonio. Todos daban buen testimonio, hermanos, porque Jesús es el auténtico Mesías, el Salvador del mundo. Que gloria vuelva a tener su nombre en esta tarde. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero yo pregunto, ¿y cuándo el cordero sufre una mutación y se convierte en león? ¿Cuándo ese cordero deja de ser cordero para convertirse en león? ¿Cuándo ocurre esto? Muy fácil, hermanos. Esto ocurrió en su muerte. Cuando él muere como cordero, hermano, pero resucita como león. Bendecido sea el nombre del Señor. Las torturas, los clavos y la cruz, hermanos, sirvieron para que Jesús entrara como una especie de estado larvario, y la muerte y el sepulcro hicieron de crisálida para que el que entró como cordero, ahora a los 3 días, hermanos, saliera como león resucitado. Por eso, hermanos, cuando Juan le ve en el cielo y le presenta el anciano como león, él ve al Cordero. Bendecido sea el nombre del Señor, porque Jesús, hermanos, aunque Jesús ya es un león, no obstante, queridos hermanos, aún no ha perdido ni un ápice ni de su humildad, ni de su santidad, ni de su amor, ni de su dulzura que suele tener los corderos. Él es el león, pero a la misma vez tiene la dulzura y la humildad de un cordero. Bendecido sea el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y si estuviera una iglesia ahora mismo pediría un sonoro aplauso para Él, para su gloria y para su honra, porque no hay nadie que se lo merezca con más mérito que la persona bendita del Señor. Que gloria tenga su nombre eternamente. Gloria a Dios, yo estoy lleno de gozo ahora mismo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Si me lo permitís, yo quiero apuntaros solamente, hermanos, otro pequeño dato informativo para que lo tengáis como una reseña, ¿vale? Porque cuando Jesús resucita, hermanos, antes de subir al cielo, Él resucita, y dice la Biblia que la misma mañana que Jesús resucita, en la misma mañana, las mujeres vienen a ungir el cuerpo del Señor, ¿vale? Jesús ya había resucitado, pero cuando las mujeres le ven y Él se identifica, se tiraron a abrazarle, pero Jesús le dijo, no me toques, no me toques. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 17, dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y en otro pasaje dice, y dile a mis hermanos que esta noche les espero en la ciudad de Jerusalén o en Nazaret, no estoy seguro dónde, pero por la noche se vio con ellos. Vamos a observar dos cosas, hermanos. Primero, que las mujeres, que eran María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé, estas 3 mujeres, probablemente tocaron muerto a Jesús cuando ayunaban en su entierro, ¿vale? O mejor dicho, cuando ayudaban en su entierro, ellas tocaron a Jesús, lo tocaron mientras estuvo muerto. Ellas, por el hecho de haber tocado a Jesús cuando estuvo muerto, tenían que limpiarse ceremonialmente antes de entrar en contacto con cualquier otra persona. Si tocaban a alguien antes de limpiarse, la persona tocada quedaría instantáneamente también contaminada por muerto, porque lo dice la Biblia, no os contaminaréis con muerto, ¿vale? Entonces, segundo, los pecados de María todavía no habían sido expiados por completo. Rafa Dual dice que lo del cordero y lo del león también te lo quito. A partir de ahora, 50 pavos. Vamos a seguir. Los pecados de María, hermanos, no habían sido expiados todavía por completo, ya que Jesús todavía no había ascendido al Padre con su sangre inocente. Entonces, hermanos, si Jesús todavía no había ascendido al Padre con su sangre inocente, no había podido expiar los pecados de María. Esto nos dice, hermano, que María todavía estaba sucia ceremonialmente y por lo tanto tenía la capacidad de contaminar la sangre inmaculada y bendita de nuestro Cordero Santo, que es Jesús, ¿vale? Teniendo en cuenta las normas estrictas de la ley de Moisés, cualquiera de estas dos razones considera a María Magdalena, hermanos, inmunda para el momento en que encontró al Señor. Porque previamente, cuando él estuvo muerto, le tocó. Entonces, en ese momento María ceremonialmente estaba inmunda.
Dice el libro de Números, capítulo 19, versículo 11, que el que tocare cadáver de cualquier persona será inmunda 7 días. 7 días, ¿vale? Jesús, hermanos, nuestro gran sumo sacerdote, ofreció su sangre en el propiciatorio celestial por toda la humanidad de una sola vez para siempre. Cuando el sumo sacerdote, literal, entraba al lugar santísimo, lo que hacía era rociar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca de la alianza. Vamos a leerlo. Dice así, Levítico 21:10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta. Ojo con lo que dice, que no rasgará sus vestidos. Y el sumo sacerdote, Caifás, hermano, cuando Jesús dijo, yo soy el Cristo, y tú lo dices, rasgó sus vestiduras y ahí estaba quebrantando el precepto bíblico, hermano. Más culpable era él ante la ley que el Cordero Santo que no había cometido pecado, porque lo dice la ley. Levítico 21, versículo 10, lo dice claramente, que el sacerdote que fue consagrado para llegar a la vestidura no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Y aquel inicuo rasgó sus vestidos porque quiso con ello acusar al Señor. Y dice la Biblia que el sumo sacerdote no entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la congregación, la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él y lo firma, yo, Jehová. Cuando Cristo estaba dispuesto para ser, mejor dicho, cuando nuestro Cristo, hermano, no estaba dispuesto, él no quería ser tocado ni tener contacto con nada de esta tierra hasta que todo lo que se le exigía en la ley, porque él vino a cumplir la ley, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hasta que él no cumpliera desde la letra Aleph hasta la letra Tav, desde la alfa hasta la omega, desde la A hasta la Z, sin saltar ni una sola, hermanos, hasta que él no cumpliera, hermanos, él no quería ser tocado por nada, ni por nadie, porque así se lo exigía la gran misión redentora que él había venido a cumplir. Y su sacrificio eficaz hubiera sido estorbado si él no cumple formalmente con esta petición que le hacía la ley, puesto que él, hermanos, no se dejó tocar en la mañana de su resurrección hasta que hubiese ascendido al cielo, y sin embargo les dijo a sus discípulos en la noche de aquel mismo día, ahí es lo que yo decía antes, Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, dice, ¿por qué estáis turbados? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, diciendo esto les mostró las manos y los pies y todos le tocaron. Y eso fue la misma noche que por la mañana no dejó que María le tocara. Entonces, se puede deducir fácilmente, hermano, que él, Jesús, ascendió al cielo inmediatamente después de salir de la tumba durante el día y que cumplida su misión se apareció y se dejó tocar por los discípulos en aquella misma noche. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a profundizar un poquito más, porque antes de que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo con la sangre del sacrificio, tenía que estar el sumo sacerdote ceremonialmente limpio. Y una vez hecho el sacrificio y recogida la sangre del cordero para su aplicación en el lugar santo, esa sangre podía ser contaminada por el contacto con cualquier cosa o persona que estuviera inmunda, y así se anulaba el efecto de la sangre y contaminaba a la persona que la aplicaba, en este caso al sumo sacerdote. Solo después de que el sumo sacerdote aplicaba la sangre en el lugar santísimo se le permitía tener contacto con otras personas o cosas, pero no antes, ¿vale? Nunca se ha visto en el sacrificio o en el servicio del santuario, hermanos, del santuario terrenal, que el sacerdote, una vez que sacrificaba a la víctima, una vez que sacrificaba, la víctima dejara llevar la sangre dentro del santuario para ir a predicar a los pecadores. Eso no se vio nunca, hermanos, para que se arrepintieran los pecadores y entonces, después de haber predicado, llevar la sangre que antes había obtenido en el sacrificio que le había dejado en algún rincón. No se sabe dónde. Eso, hermano, no era la liturgia, ni era el ritual que se practicaba. Jesús, hermanos, ya estaba ceremonialmente limpio, puesto que nunca cometió pecado. Él era impecable. Pero como todavía no había aplicado su sangre al lugar santísimo celestial,
y aún no había presentado su ofrenda formalmente ante el Padre, aún nadie había sido lavado por la sangre del Cordero. Entonces toda la humanidad seguía siendo sucia. Si a María Magdalena se le hubiese permitido tocarle, habría contaminado su sangre inocente, porque María estaba inmunda puesto que le había tocado cuando él estaba muerto. Por lo tanto, Jesús le dijo a María: María, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre, aún no he presentado mi ofrenda. Jesús, hermano, siendo el sumo sacerdote, vino a cumplir la ley cabalmente para nuestro beneficio y para probar que él era el sumo sacerdote del cual había escrito Moisés. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, es que después de su encuentro con María Magdalena, donde no se dejó tocar, Cristo subió ante la presencia del Padre Celestial y recibió la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado por el Padre, y da cumplimiento al Salmo 24, cuando dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? Y dice: el Señor, Jehová, el fuerte, el valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y vuelve a preguntar: ¿pero quién es este Rey de Gloria? Y dice: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Yo me imagino, hermanos, al Señor cuando se dirigía en viaje triunfal hacia el cielo con la sangre de su sacrificio, y ahora las puertas eternas se abrieron. Las puertas del cielo se abren. Los ángeles, hermanos, formando un pasillo con espadas encendidas flameantes, y todos dando gloria y loor porque el Cordero de Dios, hermano, había conseguido la victoria y iba a llevar su sangre ante el Padre para que toda la humanidad fuera redimida y fuera perdonada, incluso María y tú y yo que estamos aquí en esta tarde, que estamos escuchando y predicando la palabra del Señor. Luego, después de todo esto, bajó a la tierra el Señor y se fue al encuentro con sus discípulos, en donde recibió la justa adoración de parte de ellos en la noche de aquel mismo día. Dice Juan en el capítulo 20, en el versículo 19 y 20, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, cuando Jesús resucita, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: Shalom lekulam, que significa paz a vosotros. Y cuando Jesús les dijo esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué gloria, hermano, qué maravilla, qué cosas más hermosas tiene la palabra del Señor. Pero me queda solamente un pequeño dato y con esto ya concluimos en esta tarde. Porque hay un texto en la Biblia, en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, versículo 2, que nuestra Biblia dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis saltando, y saltaréis como becerros de la manada. Prestar atención. Prestar atención. Resulta, hermano, que cuando el Señor iba a resucitar a la hija de Jairo, por el camino le sale una mujer enferma de metrorragia, es una enfermedad de las mujeres, y la Biblia le llama flujo de sangre. Y bueno, todos sabemos la historia, viene por detrás y toca no el manto, sino el borde del manto. El borde del manto, hermanos, eran los flecos, las borlas. En griego, el borde del manto se dice craspedón. Cuando se traduce la Biblia, hermanos, a la Septuaginta, la versión griega de la Biblia. Pero en hebreo no se dice craspedón, se dice shit-shit. Shit-shit, ¿vale? T-Z-I-T, T-Z-I-T. Shit-shit. Bueno, pues resulta, hermano, que este texto que yo os he leído, así es como lo traduce nuestra Biblia, la Reina Valera del 60, pero la nueva versión internacional, que es una Biblia que está un poquito más fiel a los manuscritos antiguos, dice del mismo texto: pero a ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Aquí vemos dos diferentes traducciones. En una dice: y en sus alas traerá salvación, mientras que en la otra dice: trayendo en sus rayos salud. En hebreo, hermanos, la palabra que ha sido traducido como alas o rayos, cuando dice y en sus alas traerá salvación, es la palabra kanaf, que significa borde del manto, shit-shit.
Y la palabra que ha sido traducida como salvación o salud de la Nueva Versión Internacional, cuando dice trayendo en sus rayos salud, de la Nueva Versión Internacional, la palabra que se emplea para salud es marpe, que significa sanidad. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice realmente el texto original? Dice así: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, que es Cristo, trayendo sanidad en el borde de su manto. Bendito sea el nombre del Señor. Sin duda, hermano, que la mujer del flujo de sangre conocía este pasaje, cómo se escribió originalmente. Por eso ella decía dentro de sí: no necesito tocar el manto, no necesito tocarlo a él, con tocar el borde del manto, porque así lo dice la profecía. Yo solamente con tocar el borde del manto, porque así lo dejó dicho el profeta, ¿vale? El profeta Malaquías, con eso seré salva, porque así lo dice: para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo sanidad en el borde de su manto. Gloria al nombre del Señor. Y quédate con esto, este ya es el último dato. Hay una ciencia que se llama gematría, que es el valor numérico que se le da a cada una de las letras del alfabeto hebreo, ¿vale? Y cada letra tiene un valor numérico. Entonces, la palabra tzitzit, que es flecos, los flecos del manto. Mirad, el manto judío, hay dos tipos de mantos. Está el manto, se dice en hebreo, talit. Está el talit gadol, que es el talit corto, que es como una especie de chaleco, ¿vale? Se pone debajo de la ropa y lleva en cada una de las cuatro esquinas, ¿vale? Porque es un chaleco sin mangas, ¿vale? Y lleva en una esquina, lleva 8 hilos de flecos, 8 hilos y 5 nudos. Y así en las cuatro esquinas, ¿vale? Entonces, a eso se le llama tzitzit. Gemátricamente, la gematría, hermanos, en hebreo, la palabra tzitzit tiene un valor numérico de 600. La palabra tzitzit equivale a 600. A 600 le sumamos los 8 hilos y los 5 nudos. ¿Y qué nos da? 600 más 8 más 5 son 613. ¿Qué cifra es la de 613? 613 son los mandamientos que tiene, hermanos, la ley de Jehová. No son 10. 10 es una parte de la ley, porque la ley se compone en 3 secciones: mandamientos, juicios y ordenanzas, ¿vale? Entonces, la ley de Dios, hermanos, los 10 mandamientos son los que todos conocemos, pero realmente hay 613 mandamientos, 248 prohibiciones y 365 obligaciones. 248 porque son las partes en las que se divide el cuerpo humano, y 365 que son los días que tiene los días del año. Por tanto, hay un mandamiento para cada parte del cuerpo y para cada uno de los días del año. Y esto lo entendió la mujer a la perfección y dijo: yo me agarro a la promesa, me agarro a la palabra, me agarro al manto, donde dice que en el borde de su manto traerá salvación. Y porque la palabra tzitzit, la palabra flecos, significa o simboliza la bendita palabra de Dios. Me aferro a su palabra y me aferro a su promesa, y con eso voy a ser salva. Que gloria tenga el nombre del Señor. Hasta aquí, queridos hermanos, no quiero cansaros más. Espero que os haya sido productivo, que os haya sido de bendición, y nada más. Que Dios os bendiga y hasta una próxima emisión. Que la paz del Señor siempre esté con todos vosotros. Dios os bendiga.